contenido de la clase pasada está enfocado en estructura de carbohidratos. Recuerden, estamos dentro del capítulo de metabolismo de carbohidratos y lo primero que hacemos es revisar la estructura. Habíamos hablado de qué son los carbohidratos, cómo se clasifican, qué reactividad tienen, y terminamos con este detalle. Los carbohidratos en disolución acuosa tienden a formar forma hemiacetálica o hemicetálica, dependiendo del tamaño, dependiendo de la función carbonilo que tenga. En el caso de cadena de 5 carbonos, 6 carbonos, estamos hablando de pentosas y hexosas, tienden a formar estas estructuras cíclicas. En el caso de las aldohexosas, lo más corriente es que sea un hemiacetal, y en el caso de una cetohexosa, como el caso de fructosa, que sea un hemicetal. En cualquiera de los casos, lo que vamos a tener es la aparición sobre el carbono 1 de los que tienen grupo aldehído, o en el carbono 2 de los que tienen grupo cetónico, es decir, donde estaba originalmente la función carbonílica, la aparición de un hidroxilo adicional. Ahí había un grupo carbonilo y aparece un hidroxilo. Y ese hidroxilo es particularmente reactivo. Y es el que confiere fundamentalmente el carácter reductor a todos los azúcares. Basta que SOH esté libre para que sea reductor. Por lo tanto, todos los monosacáridos van a ser reductores, porque o tienen ese carbono con un OH libre, o bien tienen un grupo carbonilo. Bien, vamos a hablar, antes de ver los otros tipos de carbohidratos, de lo que son los derivados de carbohidratos. Algunos de ellos tienen mucho interés en el contexto del metabolismo. Empezando por los ácidos. Los ácidos vienen de oxidar algunos de los carbonos que son más sensibles a oxidación, que son, en el caso de glucosa, el carbono 1 y el carbono 6. Si tratamos con un oxidante suave, lo que vamos a obtener es oxidación del carbono 1 de las aldohexosas o aldopentosas, pero sobre todo aldohexosas, que es lo más corriente, y obtenemos un grupo de ácidos que llaman ácidos aldónicos. De glucosa sería ácido glucónico, de la lactosa ácido galactónico. Simplemente el grupo aldehído del carbono 1 se oxida ácido. Si usamos un oxidante más fuerte, entonces lo que vamos a oxidar es la posición 1 y la posición 6. Y ahí lo que se obtiene son ácidos aldáricos. Sería un diácido oxidado en los extremos. De glucosa sería ácido glucárico. Y si la oxidación es enzimática, de manera que pueda seleccionar, oxidar el carbono 6 sin modificar el estado de oxidación del carbono 1, entonces lo que obtenemos es un ácido urónico. Y hay algunos que tienen mucha importancia metabólica, sobre todo en los procesos de detoxificación, como es el derivado de glucosa, que es el ácido glucurónico. Por tanto, oxidado en los dos extremos, ácidos aldáricos, oxidado en el carbonilo, ácido aldónico, y oxidado en el OH primario, sin perturbar el carbono 6, ácido urónico. Particularmente, les insisto, recuerden, este compuesto, el ácido glucurónico, y también vamos a necesitar hablar de derivados de ácido glucónico ya en breve. Creo que noten bien cuál es la diferencia estructural. El ácido glucónico es carbono 1, y el ácido glucurónico es carbono 6. Por tanto, pensar qué otras posiciones nos quedan disponibles. Si bien no está aquí, pero
importante de derivados son los ésteres fosfóricos de carbohidratos. Regularmente, lo más corriente, y para eso es importante ver la estructura de los hemiacetales. La fosforilación más corriente se hace en el OH6, sobre todo porque ese OH es el que está más expuesto. Verán, en este caso es susceptible de tener estos fosforilados y que se oxiden en una posición muy distante. Por lo tanto, eso no impide. Si el azúcar está esterificado en 6, se puede oxidar el carbono. Y al revés, si el azúcar se encuentra en forma de hemiacetal fosforilado en 1, se puede oxidar en 6. Pero no pueden ocurrir las dos cosas sobre el mismo carbono. No va a estar fosforilado en 6 y que se oxide en 6. ¿Nos entendemos? Para que se oxide en 6, tendrá que estar fosforilado en 1. Estamos hablando desde el punto de vista biológico. Un azúcar que no está fosforilado normalmente no reacciona. Normalmente. Por lo menos es lo que hace al metabolismo oxidativo. Primero se tiene que fosforilar y después van a ocurrir las demás cosas. Otro derivado que tiene mucho interés son los productos de reducción. Y estos reciben el nombre genérico de histoles o polihidroxi derivados de carbohidratos. Y vienen de reducir el carbono carbonílico de los monosacáridos. Cuando estamos hablando de ribosa, obtenemos ribitol. El ribitol aparece como componente de fat o derivado de gliceraldehído glicerol, aunque no deriva directamente de un azúcar mioinositol, también es un polihidroxiderivado. Estos derivados de reducción fundamentalmente derivan de reacciones como esta: glucosa, aún glucosa en disolución, sin necesidad de activación por fosforilación, se reduce a sorbitol. Y esa reducción a sorbitol puede ser canalizada enzimáticamente en una enzima llamada aldosa reductasa, que está muy distribuida en todos los tejidos. Y cuesta entender para qué sirve la enzima. Hay una utilidad importante y es que permite que la glucosa se convierta en fructosa. La glucosa, si reducimos el carbonilo y a continuación esta se oxida, vamos a convertir glucosa en fructosa. Y eso es muy importante para los espermatozoides. Hay una concentración importante de fructosa en el plasma seminal. En consecuencia, desde el punto de vista nutricional y sabiendo que tenemos aldosa reductasa, ¿es fructosa un azúcar esencial? Recuerden, cuando usamos el término esencial, significa que obligatoriamente tiene que estar en la dieta. Obligatoriamente. ¿Podemos decir que glucosa es un azúcar esencial? No hay azúcares esenciales. ¿Por qué? Por dos motivos. Una, que podemos interconvertir azúcares, y otra, que podemos sintetizar glucosa. Nosotros podemos sintetizar glucosa de algo que no sea azúcar, como lactato, glicerol, aminoácidos. Por tanto, no hay, es decir, no se puede asociar el concepto de esencial a los carbohidratos. ¿Eso quiere decir que es bueno no comer carbohidratos? No. Tendríamos que consumir por lo menos unos 150 gramos de carbohidratos al día, como mínimo.
qué? Porque es nuestra principal fuente de carbono oxidable, o una de las principales fuentes de carbono oxidable. Y se recomienda consumir carbono más en forma de carbohidratos que en forma de lípidos o de proteína, pero no tiene carácter esencial. Recuerden, eso esencial está asociado con la obligatoriedad de consumirlo bajo riesgo de presentar algún síndrome carencial. Otra situación en la cual es importante esta reducción de glucosa a sorbitol es cuando hay mucha cantidad de glucosa, como ocurre en la diabetes. La glucosa se reduce a sorbitol y si bien el transportador permite ingresar glucosa, ¿reconocerá sorbitol? No. Entonces, ¿qué pasa con el sorbitol? Se acumula en la célula y es una molécula polar o apolar. Entonces, ¿qué hace? La polaridad. ¿Qué hace? Ingresa agua. Y esa acumulación de sorbitol está relacionada, entre otras cosas, con la catarata diabética. La opacidad en el cristalino, aunque también se puede asociar con daño a otros tejidos. Todo el tejido que acumule sorbitol va a verse acompañado por un ingreso de agua a esas células. Otros derivados importantes son desoximonosacáridos, probablemente, el más importante es 2-desoxirribosa. La ausencia de este OH en posición 2 le confiere resistencia a la hidrólisis al ADN sobre lo que ocurre con el RNA, dado que la presencia de un OH aquí permite formar un intermedio ciclo que escinde el RNA, lo cual es lógico, porque el RNA es una señal de duración temporal. Solamente cuando se necesita la expresión de proteínas tiene que estar. En cambio, ADN es una molécula de conservación de información, por tanto, es deseable que sea mucho más estable. Existen otros desoxiazúcar, como el caso de la fucosa. Pueden ver aquí el carbono 6 está como metilo en lugar de encontrarse como alcohol. ¿Sí? Vamos a encontrar desoxiazúcares también. En el reino vegetal es muy corriente encontrar ramnosa como desoxiazúcar. También vamos a encontrar aminoazúcares, en los cuales uno de los OH ha sido sustituido por grupo amino, donde probablemente de los más corrientes son glucosamina, en posición 2 tenemos una amina, o su epímero en C4 que es galactosamina, sobre todo en estructuras poliméricas que veremos inmediatamente aparecen con mucha frecuencia estos aminoácidos. Y derivado de ellos, que habíamos comentado, los ácidos ciánicos, que si bien no proceden originalmente en su totalidad de un azúcar, esta porción es una hexosa más un derivado de ácido pirúvico en el caso del ácido N-acetileuramínico, pero pueden ser derivados de ácido pirúvico o de ácido láctico. Siguiente grupo de compuestos que nos interesan son los disacáridos. Aquí ya una hidrólisis sí va a dar moléculas más sencillas, y para la existencia de disacáridos tengo que pensar que existe una estructura llamada enlace glicosílico. En realidad el enlace glicosílico no solamente se da entre azúcares, sino puede ser entre un azúcar y cualquier otra molécula. Solo que en este caso, que sería un éter metílico de glucosa, aquí tenemos un enlace que no existía, y es el enlace glicosílico. Obviamente, cuando aquí ya deja de haber un OH,
se acaba el fenómeno de muta-rotación. Ya no existe posibilidad de cambiar la estereoquímica de ese enlace o la posición de ese OH una vez que existe el enlace glicosídico. Existen enlaces O-glicosídicos, N-glicosídicos y C-glicosídicos. En el caso de los animales, los enlaces O y N son muy habituales. Y en el caso de los vegetales, aparte de los O y N, vamos a encontrar C-glicósido también. Probablemente el caso más corriente del enlace N-glicosídico es entre el carbono 1' en este caso de ribosa o de soxirribosa. De ribosa, porque aquí hay uno H, y el nitrógeno 1 de las pirimidinas o el nitrógeno 9 de las purinas. Este es el enlace N-glicosídico más corriente, o son los N-glicósidos más corrientes que nosotros tenemos. No los únicos, pero sí los más corrientes. Y luego tenemos enlaces O-glicosídicos en una amplia variedad de estructuras, sobre todo los disacáridos. Cuando estamos hablando de disacáridos, sabemos que la hidrólisis de esos azúcares van a rendir dos moléculas de monosacáridos que pueden ser diferentes o idénticas. Y para clasificarlo o para describirlo estructuralmente, primero tenemos que saber cuáles son las moléculas que están involucradas. En este caso, la lactosa es galactosa y glucosa. Segundo, ¿cuáles son las posiciones que están involucradas en el enlace glicosídico? Esto sería la posición 1 de la galactosa y la posición 4 de la glucosa. ¿Y cuál es la estereoquímica de ese enlace? Es decir, si el carbono en la posición 1 rindió el enlace glicosídico con 1H en beta o 1H en alfa. Por tanto, tenemos tres cuestiones a definir en los disacáridos: el tipo de unidades constituyentes, las posiciones involucradas en el enlace glicosídico y la posición, la estereoquímica de ese enlace glicosídico. Otra cosa interesante es analizar si el disacárido tiene carácter reductor o no. ¿Y este va a ser reductor? Aquí hay un OH anomérico que está libre, no está ocupado por un enlace glicosídico, por lo tanto, es susceptible de ejercer ese carácter reductor. Aquí tenemos sacarosa, que es un disacárido de glucosa y fructosa, y las posiciones ocupadas son 1 y 2. Por lo tanto, los dos OH anoméricos han sido comprometidos. El OH 1 de la glucosa y el 2 de la fructosa. Y por tanto, esto es un azúcar no reductor. Y en este caso, además, como aquí era OH en alfa, entonces este es un enlace alfa glicosídico, a diferencia de este que es un enlace beta glicosídico. Eso va a tener una implicancia muy seria a la hora de poder aprovechar algunos de los azúcares que están presentes y polisacáridos presentes en la dieta, porque las enzimas son muy específicas y no son capaces fácilmente de degradar enlaces glicosídicos con cualquier disposición estereoquímica. Los más corrientes, bueno, lactosa tiene el mérito de ser el primer disacárido que nuestro tracto intestinal tiene que reconocer en su función digestiva, y pueden ver que esto es un enlace beta. Entonces miremos algo de la manera en que se usa para nombrar estos azúcares. De galactosa, después paréntesis, beta, que es la estereoquímica, 1 flecha 4, quiere decir que el enlace va de 1 a 4, se cierra paréntesis y el otro azúcar. Si
Sin embargo, aquí tenemos maltosa, que es un disacárido de glucosa, también con enlace 1,4, pero con disposición alfa. Entonces, de glucosa alfa 1,4 de glucosa o de glucopiranosa. En realidad, lo habitual para glucosa, galactosa y manosa es que esté en forma de piranosas. Aquí tenemos sacarosa que veíamos antes, solo que está en conformación de bote en lugar de la representación de Howard. Tenemos glucosa con enlace 1, 2, y es beta 1, 2 porque por esta posición relativa de glucosa, perdón, alfa. Alfa para la glucosa, beta para la fructosa, y esto dijimos es un azúcar no reductor. Pregunta: ¿la lactulosa es un azúcar reductor? Sí. ¿Por qué? Este es el OH anomérico. No, este está unido a un carbono, a otro carbono. El OH anomérico es este. Y eso sí es un azúcar reductor. Bueno, simplemente como referencia marginal, la sacarosa es dulce, lo que llamamos azúcar de mesa, y como es calórico, además se usa en cantidad importante, intentado sustituirse por algo que no aumente la carga calórica, como sacarina o aspartame, que es un dipéptido. En realidad el éster metílico es un dipéptido, o acesulfame, uno llama acesulfame K porque es la sal potásica, entre otros. Y tal vez de interés local tenemos, esto es este bióxido, esto es un glicósido. Decimos, glicósido es cualquier sustancia que contiene la glicosida. Y típicamente se llama heteróxido cuando hay algo, como en este caso, que no es azúcar. Esto es una molécula que tiene 20 átomos de carbono, por lo tanto un diterpeno, que se llama esteviol, y es un glicósido. Y esto es dulce. El principal compuesto dulce de stevia rebaudiana, del café, aunque no es el más rico. El más rico es este. Esto es rebaudióxido A, que tiene la misma glicona, solo que aquí en lugar de tener este disacárido tiene un trisacárido. ¿Cómo se sabe cuál es el anomérico? Y es el OH que está unido a un carbono unido a oxígeno. El anomérico es el OH hemiacetálico o hemicetálico. Si estamos en esta estructura, un OH unido a carbono unido a oxígeno. Este, por ejemplo, está unido a carbono y ahí recién unido a oxígeno. O este, unido a carbono y oxígeno. El anomérico es un OH. Por ejemplo, este, un OH unido a carbono y este está unido a oxígeno. Porque viene de la estructura que vendría a ser el OH anomérico. Bueno, no es un OH cualquier R, sería un glicósido, pero este a carbono unido a oxígeno. Los otros no tienen esa situación. Bien. El siguiente grupo son los polisacáridos. En el caso de los polisacáridos, dijimos hay una terminación, una nomenclatura genérica que es llamarle glucanos. Glucano implica
tenga ya un número grande de subunidades que pueden ser iguales, diferentes. Y el primer carácter que debo considerar es que no tienen tamaño fijo. No es como una proteína, ¿verdad? Nosotros, si sintetizamos albúmina, la albúmina siempre tiene el mismo tamaño. O sintetizamos hemoglobina, siempre la cadena tiene o el tamaño de la alfa, o el tamaño de la beta, o el tamaño de la gamma. Pero no van a tener dos aminoácidos más o menos. O sea, siempre tienen el mismo número de unidades. En los polisacáridos no. Nosotros no podemos garantizar que los polisacáridos vayan a tener tamaños fijos. ¿Por qué? Porque en las proteínas sí, y en los polisacáridos no. Porque en el polisacárido no hay molde. No hay un molde que se copie. En el caso de las proteínas se copia el molde del RNA, que a su vez es una copia del molde del ADN. En los polisacáridos no. ¿De qué depende? Depende de que la enzima que polimeriza siga trabajando, es decir, no se encuentre inhibida, y que haya sustrato. Hay moléculas de celulosa que tienen metros de longitud. La cebolla gigante en Estados Unidos hay moléculas de celulosa larguísimas.